Bueno, ¿cómo andan? Estamos en este capítulo de este proyecto que estamos llevando adelante en búsqueda de ideas, de proyectos, de programas, sobre todo de mirar hacia el futuro, de mirar un poco, dejar de analizar tanto el presente y por ahí investigar o revolver el pasado y tratar de tener la mirada un poco, una proyección hacia adelante, ¿no? Hoy estamos con Gabriel Merino. Es alguien que tiene muy trabajado, muy elaborado y explica muy bien el ascenso del poder de lo que son el capital internacional. Este nuevo sujeto en el mundo que aparece a partir de la década del 70, del 80 y que empieza a tener un posicionamiento a la par de los estados. Y de hecho empieza como a tener su disputa con los estados en este plano de disputa entre los capitales internacionales y los estados, que no es el mismo plano que por ahí existe entre la disputa entre estados o la vieja disputa entre el estado central, o sea, y la periferia, ¿no? El imperio y lo que sería el país colonia con su necesidad de desarrollarse o de liberarse económicamente y crear un proyecto propio. Bueno, Gaby, gracias por venir. Bueno, Seba, gracias. Gracias por la invitación. Un gran gusto volvernos a ver físicamente, porque bueno. Claro, nos conocíamos de antes, hay que explicar. Sí, pero hacía un tiempo que nos veíamos solo de forma virtual, así que sí, un así gusto. es. Así que bueno, para arrancar, hay una pregunta que como que arranca todo esto, que es lo que estamos hablando todos, en lo que sería en un análisis internacional, que es que estamos en esto que bien explicás vos, que yo lo he aprendido muy bien de tus libros, que es nosotros, previo a la caída del muro, vivíamos en un mundo bipolar, cae el muro en la década del 90 y durante toda la década del 90 vivimos en un mundo unipolar, donde había una sola posibilidad de camino, de destino. Y a partir de los años 2000, esto se empieza a abrir y empiezan a aparecer, a surgir otros polos de poder, como China, Rusia, y bueno, y la Unión Europea, que siempre está haciendo lo suyo, ¿no? Pegando sus manotazos, intentando de tratar de tener algún lugar en el mundo. Eso a nosotros, como ha pasado ya en la Argentina o en los países periféricos del mundo que no tienen su economía, su proyecto propio desarrollado, nos da una posibilidad. Y eso es un momento, que estimamos, siempre estamos hablando, que durará 20 años, 15 años, 25 años, o menos, no sabemos, hasta que se redefina de nuevo y haya un solo poder o por ahí un acuerdo internacional entre dos estados que se dividan el mundo y quedemos en un sector en donde tengamos solamente una posibilidad de direccionar todos nuestros proyectos o no tengamos ya posibilidad de tener 2, 3 ventanillas donde probar algún proyecto de algo, donde intentar desarrollar alguna industria o algún nicho o lo que sea. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo tendríamos nosotros, los argentinos o la región, que aprovechar ese momento? ¿Cómo pensás vos que tendríamos que apurarnos, ¿no? Porque yo creo eso, desmentime si no, que tendríamos que utilizar este momento y aprovecharlo, y de qué manera lo tendríamos que aprovechar mejor. ¿Cómo nos tenemos que manejar en este momento? Bueno, primero hay que tener un buen diagnóstico. Yo creo que hay un problema grande de parte de nuestras, pongámosle, elites, dirigencias políticas, económicas, etcétera, que tienen un mal diagnóstico, o por lo menos un diagnóstico que atrasa 20 años del mundo en que vivimos, en varios sentidos. O sea, a veces se balbucea esta idea de tránsito del mundo unipolar hacia un mundo multipolar, pero justamente se balbucea, no hay mucha noción de qué significa eso. Seguimos teniendo, de hecho, una cancillería que sigue pensando que Occidente está en el centro del mundo, o que el centro del mundo es el G7, ¿no? Las 7 viejas potencias del norte global, ¿no? Estados Unidos, Europa Occidental y Japón.
Y el mundo ha cambiado drásticamente. Y está cambiando drásticamente. Entonces, identificar qué significa. Primero es ese cambio del unipolar a lo multipolar. O yo le llamo multipolaridad relativa, por las diferencias de poder que hay, con ciertos rasgos bipolares en alguna cuestión específica, pero esa multipolaridad relativa y cómo juega su dinámica. Me parece que eso es como una primera cuestión central para entender cómo jugar en esa dinámica de multipolaridad relativa. Desde nuestros propios intereses, desde la definición de un proyecto nacional, regional de desarrollo. Como parte del diagnóstico también entender que estamos en un momento como de la inversión de la gran divergencia. Hay un autor que se llama Pomeranz que llamó gran divergencia ese momento por el cual Occidente pasó a dominar el mundo, o pasó a construir una hegemonía, o pasó a sacarle un gap, una distancia muy fuerte al resto de las grandes civilizaciones y de las grandes economías por donde antes pasaba gran parte de la producción mundial, sobre todo de China e India. Hasta principios del siglo XIX, China era el 33% del PBI mundial, según datos de Madison, ¿no? Un británico que se dedicó a armar esta serie de datos. Y la India era un poco más del 20% de la economía mundial. O sea, la economía mundial, hasta hace poquito, hasta la vuelta a la esquina, ¿no? Hasta principios del siglo XIX, pasaba por India, por China, ni que hablar por el mundo, también por el mundo árabe, musulmán. Claro, nosotros tenemos casi una foto que arranca en el 1900, en la Primera Guerra Mundial. Nosotros arrancamos Claro, viste que nosotros, y nosotros incorporamos todo ese relato y narrativa eurocéntrica, claro, del Renacimiento, como que ese caminito. Claro. Y el caminito es muy distinto. El Renacimiento, por ejemplo, tiene mucho que ver con lo que llevaron muchos de los cristianos que se fueron de Constantinopla por la caída, ¿no? de Constantinopla, y muchos conocimientos que venían del mundo árabe musulmán, de esa Europa del Este, pero también de todo lo que entró por la llamada Ruta de la Seda, dominada por el mundo musulmán, que hacía de intermediario, ¿no? En esa Ruta de la Seda que iba de Marruecos a Indonesia. Por eso tenés musulmanes desde el sudeste asiático hasta Marruecos, pasando por todos los... Claro, pero ahí lo que estoy viendo que me estás contando es los grandes descubrimientos, el descubrimiento de América, las rutas por bajo del África, todo es para llegar al centro de producción que era China. Sí. Que era Asia. Asia, sí. Y la guerra contra el Islam era porque no lo dejaban pasar por tierra para llegar a comerciar con el sudeste asiático. Claro. O sea, el centro de producción y consumo era ahí. Era ahí. Y entonces, bueno, ¿cuál es lo interesante de entender ahora? Que esa gran divergencia que se produjo sobre todo porque a partir de la hegemonía británica de ese mundo europeo, ese proceso de conquista y de articulación entre capitalismo industrial, imperialismo, militarismo y colonización permitió avanzar y subordinar a las potencias occidentales, a India, a China, al mundo islámico, a África. Eso es lo que se pasó en el siglo XIX. Entonces, y a principios del siglo XX eso hizo que, bueno, el centro del mundo pase a ser Occidente, siglo XIX y siglo XX. Fue sobre todo la conquista y la organización de ese capitalismo industrial, ¿no? articulado, lo que permitió dominar esas civilizaciones. Tal es así que si China era el 33% de la economía mundial en 1820, 33, un tercio de la economía mundial, ponele que las cifras discuten si era 28 o era 33, pero... No creo que las mediciones sean muy exactas en esa época. Pero un tercio, digamos, una barbaridad. Ponele que sea un cuarto, tirándola menos. Bueno, China pasó a ser solo el 4% de la economía mundial en 1950 cuando hace la revolución. O sea, a eso los chinos le llaman el siglo de humillación. La guerra del opio, la destrucción de su integridad territorial. ¿Cuando hace la revolución o previo a hacer la revolución? O sea, con la conquista, con la invasión primero británica, después japonesa. Claro, ahí empieza el siglo de humillación, con la primera guerra del opio, los tratados desiguales, ¿no? Y ese siglo de humillación va hasta 1949, de acuerdo a la narrativa china, ¿no? Sí. Pero que guarda relación con este número, ¿no? China era solo 4% de la economía mundial, llegó a ser. Y un país completamente miserable. O sea, que se morían de hambre. Se morían de hambre. Del PBI per cápita, el ingreso per cápita más bajo del mundo.
Bueno, y ahí arranca otro mundo. Lo que estamos viendo ahora es como la inversión, ¿no? Claro, La inversión de ese proceso. Claro. O sea, fue como, hubieron 200 años raros en la historia universal. Claro. Que si ampliamos la mirada, lo vemos más normal lo que está pasando, tal vez. Claro, se está reacomodando. Claro. ¿No? A la gran divergencia, la gran divergencia se está reinvirtiendo, se está, digamos, deshaciendo, deshilachando. Entonces, y eso es clave, porque lo que vos tenés es que las grandes civilizaciones históricas, las grandes culturas, grandes masas demográficas, grandes centros regionales productivos, se están volviendo a levantar. ¿Qué hizo que caigan y que Occidente levante tanto? Y bueno, hay algo que dice Huntington que es medio exagerado. Huntington es un autor conservador yanqui. En su famoso libro El choque de civilizaciones, creo que sale publicado en 1996, y él dice algo que es como una suerte de sincericidio, y que es bastante preciso, aunque quizás un poco exagerado. Dice: Occidente no conquistó al mundo por la superioridad de sus ideas, su cultura, su religión, su ciencia, su tecnología. Él, como es un estudioso de las grandes civilizaciones, veía que en el fin del siglo XVIII más o menos eso estaba bastante equiparado. Todo tenía grandes religiones o grandes ideas. En el caso de China es una sociedad particular, no tiene una religión en el sentido tradicional del término. O sea, es una sociedad, o tiene religiones en el sentido de masas de ideas y valores y éticas que religan el lazo social, pero sin una idea de Dios en el sentido de otras religiones, más secular, aunque con influencias de otras. Pero no me quiero meter, digamos, en esa cuestión, pero sí decía, no había superioridad en todo eso. La superioridad de Occidente, dice Huntington, volviendo a Huntington, se da sobre todo en la superioridad de su violencia organizada. La superioridad de sus armas, de su capacidad de conquista del imperialismo. Yo creo que es igual, en el sentido que es exagerado, en el sentido que sí hay una combinación, hay un desarrollo del capitalismo industrial combinado con militarismo, combinado con esa capacidad imperial de conquista que es clave entender. O sea, claro. ¿Qué hacen los británicos, por ejemplo? La India era el gran productor, uno de los grandes productores textiles de Eurasia o de Afro-Eurasia y de esa economía euroasiática. Con la conquista destruyen la industria textil, India que competía con la británica, y desarrollan a India como colonia, la vuelven exportadora de materia prima, y los británicos dicen: nosotros ahora somos la gran industria textil. Somos el taller. Entonces ahí ven, pero bueno, son el taller. O sea, hacen las dos cosas, destruyen la industria textil india, pero a su vez arman el taller. Y lo arman en esta idea, bueno, que nosotros somos un país de población chica relativamente, pero inventamos esta idea, es el capitalismo industrial por el cual metemos tecnología y aumentamos la productividad por hombre. O sea, aumentamos la productividad por persona. Entonces, y eso permite un desarrollo, digamos, de mayor eficiencia productiva. Pero la cuestión central es decir, por ejemplo, el Reino Unido no tenía nada para venderle a China. Claro. China era la gran fábrica del mundo en ese momento, a principios del siglo XIX. ¿Pero qué se tenía para vender? Opio. Cuando China quiere frenar el tráfico de opio, que aparte estaba dañando mucho a su población, toda la población del sur, que tenía más contacto con los británicos, y para los británicos era fundamental, porque con ese opio obtenía recursos para comerciar, ¿no? Lo hemos visto en América. En el sudeste asiático y en el Índico. Todo ese intercambio lo hemos visto en América. Y compensar sus desbalances comerciales. Bueno, cuando China trata de bloquear eso, va a la guerra en nombre del libre comercio de drogas. Claro. A ver, hoy el principal banco británico, ¿cómo se llama? HSBC. ¿Qué es HSBC? Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Es el banco que se armó con el tráfico de opio. Ah, mira. Es el principal banco británico del mundo. Tremendo. Que 2x3, esto lo dice la propia prensa occidental, acusan al HSBC de que es el gran banco lavado del mundo también. No lo digo yo, lo dicen... Ya hoy hay un montón de herramientas. Las propias agencias occidentales
que siempre está ahí en el blanco el HSBC por ciertas maniobras de lavado. Bueno, ¿por qué digo esto? O sea, para volver un poco al presente y al futuro también. Que en el presente se está revirtiendo esa gran divergencia. Sí. Una cuestión central es que ya el occidente geopolítico no puede imponerse a través de las armas. O sea, no puede como restablecer su superioridad vía militar. Pierde las guerras. Y eso es un dato clave. Si hay un dato clave de la Revolución China del 50 es que en el 53 no perdió se intervino en Corea y demostró que tenía capacidad para enfrentarse a Estados Unidos en la guerra de Corea. Claro. Y se terminó eso con un armisticio, ¿no? Y la división de Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces ya ahí China muestra esa capacidad. La guerra de Vietnam. Bueno, empiezan a suceder, y en los últimos años, muchos, o sea, el resultado de Afganistán, de Irak, de Siria, es decir, no se está pudiendo imponer Occidente. Y lo que vemos es que el futuro va hacia allá. Es una transición de poder distinta a la transición de poder de 1790 a 1815, donde ahí discutían Francia y el Reino Unido quién va a ser el próximo hegemón europeo, y de ahí avanzar sobre el resto del mundo. O la transición 1914-1945. Que es una transición donde discute ahí, o sea, ¿quiénes son los que discuten fundamentalmente? El Reino Unido, Estados Unidos, Francia a un lado, y el eje del otro, ¿no? Sobre todo Alemania versus los británicos. Obviamente está la Unión Soviética, está Japón, pero digamos, la contradicción principal pasa por ahí. Ahora es otra cosa. Ahora lo que estamos viendo en esta transición, que los que se levanta fueron todos los que, llamado tercer mundo, subglobal, los humillados, los periferializados, los que estaban en el fondo, y que eran estas otras civilizaciones sojuzgadas. Incluso, bueno, y Rusia que sufrió un proceso de periferialización importante. Y se levanta. Entonces, y lo que vuelve es Asia. Asia, y va también cada vez más a África. Entonces, América Latina tiene que encontrar un lugar ahí. Y tiene una enorme oportunidad para hacer que la ecúmene latinoamericana... Se terminó la relación con Occidente. Y, bueno, ahí es clave, tiene que resolver ese problema de identidad que tiene América Latina. Para las élites latinoamericanas, y hablas con cualquiera y dicen, nosotros somos Occidente. No, nosotros no somos Occidente. Es más, Occidente te dice que vos no sos Occidente. Huntington, que yo te citaba, en el choque de civilizaciones, pone claramente a Latinoamérica como otra cosa. No es Occidente. Occidente es Europa Occidental, Australia, fíjense que no es un concepto geográfico. Australia, Nueva Zelanda, los territorios de la corona británica, ¿no? Y Estados Unidos, Canadá. Eso es Occidente. Entonces, ahí tenemos que resolver un problema de identidad. Sí, tenemos que trabajar mucho la mirada cultural, que ¿no? Es clave, sí. Porque si hay algo que hay atrás de cada uno de estos poderes emergentes de este escenario multipolar, son grandes culturas. Que se reafirman, que dicen, bueno, yo tengo una identidad. Y se construyen desde ahí proyectos políticos estratégicos. Tenemos que ver que hay que engancharse con estas fuerzas emergentes si queremos futuro. Lo peor que nos puede pasar es quedar como patio trasero de un pueblo en declive. La vamos a pasar mal. Claro. Si nosotros quedamos como patio trasero de un pueblo en declive, ¿quiere decir esto que vos tenés que ir de punta contra Occidente, Estados Unidos? No. Pero armar tu propio pueblo. Estamos haciendo el Roca Russiman del siglo XXI. Exacto. Nosotros tenemos una afición por ir atrás, por aferrarnos a los imperios en declive relativo, ¿no? Cuando los británicos se estaban hundiendo, queremos abrazarnos. Igual en ese sentido, de última, tenía más sentido, para la redundancia, porque es cierto que por lo menos Argentina había sido una semicolonia próspera del Imperio Británico. No, y aparte tenemos un posible intercambio comercial. Con Norteamérica no tenemos ningún intercambio. Por eso, Argentina era una colonia próspera. El traslado de la hegemonía del polo anglo-estadounidense de Londres a Washington a nosotros nos perjudicó, porque nosotros competimos con Estados Unidos. Claro. O sea, ni siquiera podemos tener una inserción de un protectorado semicolonial, factoría, con cierto margen de independencia pero próspero, o sea, que hay una metrópoli que te compra. No.
sea, ese fue el problema con Estados Unidos. Entonces ahora, y aferrarse a eso es muy malo. Entonces, me parece que ahí tenemos clave para pensar el diagnóstico y el futuro. Es decir, bueno, ¿qué va a pasar en los próximos años también? Un poco de perspectiva, ¿viste? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Cómo nos podemos insertar? Bueno, ahí se vuelve clave también el tema regional. Nosotros por lo menos tenemos que asegurar que la cuenca del Plata sea el eje vertebrador de un polo de poder emergente en Sudamérica. Y que por lo menos esa cuenca del Plata, tenerlo organizado como un bloque regional, desde el cual participar en este escenario de multipolaridad. ¿Y cómo pasamos de lo ideal, de esto discursivo, de la unidad discursiva, de las organizaciones, la CELAC, el Mercosur? Bueno, después te voy a preguntar por el Mercosur, si la verdad es una herramienta que tendría que continuar o la tenemos que cambiar. Pero ¿cómo pasamos a una unidad real? ¿Cómo hacemos crecer un polo de poder regional? ¿En qué punto los ves vos? Ahí yo creo que también tenemos que hacer crisis con la idea de integración e ir hacia la idea de unidad. La integración es como entre diferentes. La unidad es construir una estatalidad. Hay que construir una estatalidad regional. Tremendo. O sea, es muy fuerte. Guarda, a ver, no soy original en esto, O sea, porque Perón lo planteaba en el ABC. Pero planteaba una confederación de estados, o sea, por lo tanto ir a un Estados Unidos del Sur. Lo planteaba también Método Ferré, lo plantea Belardo Ramos, unos por un lado del espectro ideológico y otros por el otro. O sea, todos saben. A ver, te digo más concreto. Nosotros escuchamos a Josep Borrell, el europeo, que es argentino, pero representante europeo. El otro día en una entrevista él decía, cada uno de los países de Europa es chiquito como para participar de este escenario multipolar, o algo así. Y nos suena lo más lógico del mundo. Entonces Josep Borrell, la élite argentina lo aplaude y decide tener razón. Imagínate, Francia, Alemania, Italia son chiquitos, que al lado de nuestros países son gigantes. O sea, Alemania por lo menos. Sí. Por lo menos en términos, digo, de producción, de capacidades industriales, de población también, porque son 80 millones, ¿no? En Alemania. Imagínate nosotros desunidos. Si nosotros no armamos los Estados Unidos del Sur en transición, no quiere decir que vos una banderita y un himno, no es solo eso. ¿Qué es una estatalidad? Bueno, vamos a un sistema multimonetario, creo yo. La tendencia principal, una guerra puede frenar las tendencias, pero hoy las tendencias apuntan para un escenario de un mundo multimonetario. Es decir, una progresiva desdolarización, no un colapso del dólar, pero progresiva un sistema más multimonetario. Bueno, tenés que armar la moneda propia, una moneda del sur. Sí, pero eso no implica bueno, sí, son herramientas. Y bueno, la estatalidad es eso. ¿Cómo haces para no caer un congreso de ¿Cómo los se puede países? no caer en el problema que tuvo la Unión Europea con esta centralidad de Alemania y el resto de los...? Para mí el problema de Europa no es tanto la centralidad de Alemania, aunque sí ahí se generó un centro-periferia. El problema de Europa es que es un proyecto estadounidense de Europa. Y pero nosotros en el Mercosur, en la práctica, nos migró la producción industrial a San Pablo. Y en realidad nosotros decidimos destruir la industria por nosotros mismos en la dictadura del 76. Claro. Y después en los 90. O sea, no fuimos más nosotros que... Después las consecuencias, y bueno, sí, a algún lado va la industria, pero la diferencia, por ejemplo, es que mientras vos tenías a Geisel en Brasil impulsando industria a lo loco, en una dictadura brasileña, pero... Y pensando ya un mundo multipolar y haciendo relaciones con África y con la Unión Soviética, es decir, alguien de la dictadura brasileña, acá tenías una dictadura que entregó la estructura industrial del país, creyendo que de esa manera eliminar la burguesía industrial, eliminar los sindicatos, eliminaba el peronismo y volvía a una factoría primario exportadora. O sea, bueno, pero te sobran 20 millones de tipos. O sea, pero tenés que tener una planificación interestatal, ¿no? De dónde desarrollar. O sea, distribuir entre los pueblos la industria, el trabajo, diría yo. Bueno, por eso tenés que tener una confederación. Si no, el capital se acumula solo. Por eso necesitas instrumentos políticos, parlamento, una instancia de planificación. ¿Cuál es tu acuerdo del acero y el carbón? Nosotros nunca armamos el Mercosur, nunca armamos. Porque ellos, no sé. Del Mutum.
el acuerdo al cero del carbón. Y volviendo a Europa, Hoy con el la litio. diferencia de Europa es que se armó bajo el protectorado estadounidense, que dijo, bueno, hay que armar una Unión Europea porque ya la escala productiva no da para hacer un centro industrial sin escala. No te da para hacerlo solo con Francia, con Italia, con Alemania. Claro. Esto es el 51, ¿no? Hace 70 años. Claro, imagínate si te va a dar ahora. Claro. Por eso el ABC es del 51, porque se vio lo mismo. Claro. A ver, una de las reflexiones que uno acuerda como una gran reflexión estratégica de Perón, y esto es indistinto si sos peronista o no, digamos, leyéndolo como un estratega que también entendía de esto, porque entendía de geopolítica, de la cuestión militar, corriéndolo de la cuestión ideológica, me refiero yo. Sí. Él decía claramente, incluso en contra de lo que creen los peronistas, él decía claramente, Argentina por sí mismo no tiene capacidad de desarrollar la independencia económica. Y mirá que él mismo dijo que se había logrado la independencia económica, pero él reconoce en ese texto que publica como Descartes y en las conferencias después llamando a la ABC, a esta unidad de Argentina, Brasil y Chile, que Argentina no tenía escala para tener independencia económica y para tener un proyecto de industria. Él lo dice. Dice Chile, Brasil, Argentina por separado. No me acuerdo la frase exacta de ese texto, pero dice, no tienen posibilidad de obtener desarrollo o grandeza, o no me acuerdo las palabras exactas, pero o tener industria. Dice, sí se puede hacer eso si está eso unido. Separados somos... ¿Cómo era? Sí. Por eso, imagínate ahora, que encima, 70 años después que sigan insistiendo que vos te podés un proyecto industrial de desarrollo solo como Argentina, yo ya sé que no, o sea, separados somos indefendibles, unidos somos invencibles. Claro, yo sé que es chamullo. La gente, chamullo, entonces vos le vendés, sí, nosotros acá producimos. Mentira, vos con un mercado de 45 millones de habitantes no haces nada. No sé nada. Y vos tenés que armar algo. Ojo, a Brasil también se empezó a quedar sin escala en los 80. Por eso ahí se empieza a armar el Mercosur como una cuestión defensiva, creo yo. No lo hicimos cuando lo tendríamos que haber hecho, en los 50, pero bueno, hagamos algo. En los 80 se empieza a concebir la idea de Mercosur, porque si no nos quedamos sin industria para nada. Y sin capacidad. Pero bueno, eso quedó siempre trunco. Obvio, hay una presión. Si vos armás eso, para Estados Unidos, vos sos el enemigo. Claro. Lo dice Nicholas Spigman esto, un famoso teórico estadounidense, geopolítico, estratégico, un famoso libro de 1942. Él dice, bueno, si se arma el ABC, eso hay que frenarlo incluso a costa de la guerra, como diciendo, porque eso daña la hegemonía estadounidense. Y yo insisto, bueno, te tenés que evitar el pelear con Estados Unidos. Y pero tenés que tratar de armar lo tuyo. Ahora, vos tenés una oportunidad en estas transiciones de poder porque hay mejores condiciones para armarlo, incluso tener mayor margen de maniobra. Hasta incluso que te ponga menos palos en la rueda o tener mayores posibilidades. Por esto de la multipolaridad. Por esto de la multipolaridad, porque tenés otras condiciones geoeconómicas también muy fuertes, no solo en términos geopolíticos, geoeconómicos muy fuertes. ¿Por qué? Si vos agarrás el Producto Bruto Interno de un país, se divide en lo que es la parte primaria, agricultura, pesca, primaria, la parte industrial y la parte de servicios. ¿No? Ese sería como cuando vos agarrás todo lo que los bienes y servicios se producen, lo dividís ahí. Si vos agarrás el Producto Bruto Industrial de China, o sea, vos agarrás más la industria, es igual al Producto Bruto Industrial de Estados Unidos, Japón y Alemania juntos. O sea, se comió la famosa trilátera comillón. Así, la tri. Por eso un triple hizo. Tan como loco metiendo proteccionismo. Porque además, no es que es industria hace 20 años que hacía todos China. Comunistas se volvieron. Industria barata y eran, de alguna manera, era una industria dependiente de las transnacionales del norte global, de estas transnacionales globalistas, ¿no? Que decían, bueno, yo hago tecnología, alta finanzas, diseño estratégico, comando en los centros del norte global, en Wall Street, en Londres, en Europa Occidental, en Japón, y tercerizo procesos industriales en las semiperiferias industriales,
que son lo que ahora se convirtieron en los BRICS, o parte de eso, o commodities, materias primas fundamentales también en semiperiferias de rango medio, Argentina, Brasil, que es producción de commodities industriales o commodities agrarias. Porque commodities no es solo materia prima, ¿viste? Porque también los productos industriales estandarizados es un commodity. Mira. Bajo valor agregado. Claro. Entonces, vos caña sin costura es un commodity. No lo tenía. No es, claro, eso es tenía importante verlo. Valor agregado, commodity. Claro, es algo de valor agregado, pero es, digamos, es un compuesto estandarizado. Claro, es algo que estandarizado. Sí. Tornillo número 3. No definís precio vos ahí. Listo. Hay una empresa internacional, exacto. Caño sin costura. Sí. Chapa plana. Ahora, si vos haces una super aleación que la conseguís, la hacemos solo vos, porque armaste el know-how, bueno, eso es otra cosa. Bien. Entonces, todo lo que producen commodities a gran escala y son importantes es semiperiferia. Ingresos medios, que combinan procesos más complejos y menos complejos. Argentina, Brasil, China, India, lo que pasa es que es gigante y tiene un PIB per cápita mucho más bajo. Pero bueno, zonas de India. Eso era hace 15 años. Pasa que bueno, Rusia, ni que hablar, aunque con otra complejidad, otra historia, con cosas de centro, defensa, ¿no? Rusia o nuclear. Estos BRICS dijeron, yo no quiero ser más semiperiferia industrial y de ingreso medio de acá. Yo quiero discutir otra cosa. De ser mercado emergente, quiero ser polo de poder emergente. ¿Y qué posibilidad tienen? Y China ya lo es. No, pero China es la conducción de eso. China es el que más se destaca. Sí, o sea, yo digo, dentro de los BRICS, ¿no? ¿Qué tanto es un libre mercado de China o una integración entre varios países para el desarrollo industrial y un dividirse o separarse o darse una porción de desarrollo industrial a cada uno? A ver, libre mercado en el sentido liberal occidental no existe ahí en los BRICS, porque están todos negociando. ¿No? Tratado de libre comercio, como que... Sí, pero son... Por ese lado te lo digo yo. No son TLC tipo... Nosotros cuando nos viene TLC no viene el ALCA. ¿no? Claro. Son cosas mucho más negociadas. O sea, en una mesa mucho más simétrica. Digamos. No es que viene China y dice, bueno, listo, desarmá tu industria que vengo yo. Aparte sabe China que eso muere. Aparte China, ¿quién es el gran proveedor de la industria argentina? China. China, Brasil, sí. China, cada vez más. Sí. En realidad, China te provee tu industria. Claro. ¿Entendés cómo funciona? Es más complejo. No es que creer que vos no competís con la industria china. Imagínate que no vas a competir con la industria china. Es irrisorio eso. Sí, por ahí se preocupa Techin, porque si le abrís al acero chino, que vale la mitad de precio, Techin está complicado. Claro. Y Techin, aparte, tiene el negocio, ¿no? Cierra un esquema siderúrgico con Estados Unidos, que compró varias plantas, y es parte de ese esquema ahora Techin, del estadounidense. Por eso está atrás de Trump, Techin, claro. que expresa a los intereses del complejo siderúrgico americano y que cierra algunos otros sectores de Latinoamérica y Occidente. Contra China. Pero... Bueno, hay muchos acá que siguen, son soldados de Pablo Roca, sin decirlo, ¿no? En ese sentido. Y que se confunden, ¿no? Claro, atrás de la bandera de la industria argentina. Sí, que en realidad después la regalan la industria, la están regalando a la industria argentina. Por eso hay una crisis ahí tremenda. Ya salió Madanes, ¿no? Alvar a decir algo al respecto. Pero bueno, volviendo al tema... Los BRICS, en realidad, ¿qué son los BRICS? Esas semiperiferias industriales que dicen, bueno, yo quiero ser parte de la mesa y quiero discutir el poder y la riqueza. Y que te quiero discutir 6 dimensiones de poder fundamentales que se discuten. Y que si vos no la discutís como polo de poder, te vas a periferializar seguro. Es discutir, uno, la tecnología. Vos fíjate, antes que existieran los BRICS, ya se juntaban Sudáfrica, Brasil e India a decir, yo no quiero que me impongas, al norte global le decían, yo no quiero que me impongas los derechos de propiedad intelectual, porque me reventás la posibilidad de yo producir, por ejemplo, industria farmacéutica, te dice India. Entonces, hay una discusión de la tecnología y en relación a eso, los derechos de propiedad intelectual,
No es China nada más, es India en ese momento, Sudáfrica y Brasil discutiendo esto, antes de que existan los BRICS. Entonces eso se traslada al BRICS, es decir, discutamos tecnología y cooperaciones tecnológicas. Hay tensiones igual. Los BRICS. A nosotros ni se nos cruza discutir esto. Sentimos que no lo podemos decir, no lo podemos poner arriba de la mesa. Bueno, vos lo tenés que discutir. Claro. Bueno, igual ahí está la fuerza regional. Porque si hay industria farmacéutica en Argentina, depende mucho de eso también. De que nosotros no aceptemos todo el paquete de derecho de propiedad intelectual como lo quiere el norte global. Si nosotros aceptamos todo eso, vamos muertos. Claro. De hecho, ya hubo un conflicto en el gobierno de Macri que querían imponer los laboratorios globales una reglamentación para que ciertos estudios de patentes desarrollados en otra parte del mundo también se puedan utilizar acá, y de esa manera eso quebraba bastante la industria farmacéutica nacional o perjudicaba bastante. Entonces, vos lo que se está... Entonces, discuten tecnología, discuten moneda y finanzas, de que se crearon los BRICS, ¿qué se está discutiendo? Armar una nueva arquitectura financiera mundial. Va lento. Tampoco es que, ¿viste? Es la de noche a la mañana. Pero ya empieza a cobrar fuerza el nuevo Banco de Desarrollo ligado a los BRICS, que hoy preside Dilma Rousseff. Empieza, ¿viste?, a armarse la cosa. Y el acuerdo para comerciar en monedas propias, no dólar. Se empieza a discutir eso. ¿Qué nos hubiera dado a nosotros entrar en los BRICS? Y bueno, te da, primero, mayor margen de maniobra. Te conecta... ¿En qué sentido? Si ya estás como enfilado en un sector... No, porque no es maniqueo. Fíjate, ahora se arma la cumbre del G7, ¿no? Se desarrolla en Italia. ¿Quién está en la cumbre del G7? India, Brasil, muchos de los BRICS. O sea, esa es la cuestión de la dinámica multipolar. Nosotros seguimos viendo el mundo bipolar. Nos quieren meter en la nueva Guerra Fría. Claro. No hay nueva Guerra Fría, hay guerra mundial híbrida. Cierro con este y no me atiende este. Eso es lo que quieren que vos hagas. No, si vos estás allá, estás alineado. No pasa nada. No es así. Hay que estar tranquilo. No funciona el mundo así. Si vos te comes esa, vas a hacer mal, te vas a pasar mal porque te van a alinear, y cuando te alinean, jugás en contra de tus intereses. Claro. Entonces vos decís, juguemos a la dinámica multipolar, en función de nuestros intereses nacionales y regionales. Y ya te digo, Brasil, que viene jugando muy fuerte en relación a los BRICS, en relación a acuerdos con China, en relación a acuerdos sensibles en cantidad de cuestiones, hay inversiones chinas dentro de Brasil. Bueno, va y se sienta en el G7. O sea, no tiene costo entrar en los BRICS. Para mí no tiene... Es más, se sobredimensionó ese costo. A ver, en Washington no le va a gustar. Obviamente. Por ahí. Pero ya te digo, pero el tema es que si no es palo sin zanahoria. Bueno, puede... O sea, no, ya sé, hay que mover un poco. Pero aparte no puedes aceptarla, por lo menos si hay palo que sea con zanahoria. Claro. Pero si es palo sin zanahoria... Claro. Y me parece que ahí hay una sobreactuación también. Y ahí me dejaste justo que te quiero preguntar esto hace unos minutos. ¿Cuál sería la zanahoria para nosotros? Pero no, porque pensás que los BRICS nos hubieran dado... ¿Qué vos pensás que nosotros tendríamos que pedir, o tenemos una oportunidad en el mundo como esta tiene que ser nuestra búsqueda, tenemos que ocupar este nicho? Creo, o sea, entendiendo que hoy nada se produce entero en ninguna parte del mundo y por ahí las cosas se producen en pedazos en cada lado, está como eslabonada, ¿no?, la producción de cualquier aparato industrial. Y entendiendo la escala de China, del sudeste asiático, de India, del mundo, y nuestra escala, nuestra escalita, que nosotros podríamos, produciendo 3, 4 cosas, no para nosotros, ni para la región, sino para el mundo, porque podemos llegar a tener ese acuerdo con los BRICS, por ejemplo, a nosotros nos significa la solución al problema del trabajo en la Argentina. Sí, en esa escala... En esa escala, abocarse a 3 cosas, pero tenés que tener Pero bueno, por eso, volviendo a los BRICS, vos que te dan 3 cosas los BRICS, que es interesante. BRICS Plus ahora, porque BRICS que se expande cada vez más. Te da mayor margen de maniobra en términos geopolíticos, geoestratégicos. Te da grandes oportunidades comerciales en los lugares que se expande, aparte de la economía real, que está en plena expansión. Porque eso también es clave ver, que desde el 2008 el norte global está en estancamiento relativo y un proceso de creciente financiarización, expansión financiera
en detrimento de la economía real. En cambio, vos tenés en todos estos emergentes, y sobre todo obviamente China e India, crecimiento de economía real. Pensemos que el año pasado casi el 50% de lo que creció el mundo lo explica China e India. Casi 50% de lo que creció. O sea, ahí te da un montón de posibilidades comerciales muy grandes. Y te da también los BRICS una posibilidad de financiamiento no condicionado como es el FMI. El FMI o el Banco Mundial. O sea, ¿Hasta qué punto no condicionado? Y porque es un directorio más amplio. Si no es una cuestión unipolar. Es multipolar y esa multipolaridad te da otro margen, otras condiciones de financiamiento. Aparte está pensado para países en desarrollo. Tiene otra lógica, digamos. Entonces, vos decís, en ese mundo, Argentina tiene mucho. Porque en Argentina puede insertarse, obviamente, como gran productor de commodities elaborados, o sea, con mayor valor agregado, o sea, vinos, estamos, ¿no? Acá. Sí. Es un gran nicho. Es una gran industria. Sí, me parece excelente. Imagínate, ya tenés 400 millones de chinos que son clases medias. O trabajadores, pero con ingresos de clase media global. En una década va a tener 800. 400 más. Todos van a tomar vino. De la India, del sudeste asiático, es infinito. Los países árabes. El bueno, tema, ahí el tema que yo es un tema, pero... el tema que yo te pregunto por algo que tenga un poquitito mayor de valor agregado. Porque necesitamos resolver el problema de 5 millones de desocupados. Pero nosotros no que vamos por ahí haciendo vino... Exacto. Bueno. Vos por un lado tenés que ver, ¿qué te va a dar dólares? Aparte lo que te da dólares o yuanes, ahora, u otras monedas, porque vamos a un sistema multimonetario, no divisas, y lo que te tracciona mucho, ¿no? Porque una economía depende también de eso, de qué le vende al mundo. Y esa es la clave también del crecimiento económico. Sí, pero eso es no quiere decir el desarrollo, porque crecimiento es distinto de desarrollo. Claro, pero ahora, una economía de la puerta para afuera como un país, claro. Pero vos tranquilamente de la puerta para adentro puedes tener un pueblo pobre. Exacto. Con 4 o 5 millonarios. Un enclave. Claro. Bueno, como era la Argentina del principio del siglo, muchos dicen, no, los liberales no claro, exacto. levantan. Y claro, pero es la famosa, es como si acá entra Bill Gates. Y todos hacen un promedio, ¿no? Es el famoso ejemplo que utilizan algunos economistas. Dice, acá hay todos millonarios, porque es el ingreso per cápita. Entró Bill Gates, hace el ingreso per cápita en este departamento, claro. ¿No? De cuántos. Acá hay todos millones. No, hay un millonario y otro conjunto de laburantes. O sea, entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Entonces, vos tenés que ver, ¿qué vendés que a China y a la India no le vas a vender? Es niveles industriales complejos. Sí lo vendés, pero sí lo puedes vender eso en Sudamérica. Sí podemos hacer a nivel sudamericano un mercado de 400 millones de habitantes, un Mercosur ampliado, un UNASUR, que ya se hizo. Después se va para atrás, porque acá tenemos el problema de la puja política que no termina de resolverse, ¿no? Pero vos ahí tenés un mercado para productos de mayor valor agregado. O, por ejemplo, también tenés un mercado... Con un proteccionismo. Sí, todos juegan al proteccionismo. Sí, claro. El libre mercado como tal no existe. No, está bien, te digo, porque no. A ver, yo te lo decía en un acuerdo internacional de, mira, China, sudeste asiático, BRICS, nosotros compramos todo esto, ¿no? Desarrollamos, o sea, bajamos la barrera de proteccionismo en todo esto, pero esto y esto y esto... Sí, pero no estás obligado a eso. O sea, ahora nadie te obliga. Vos tenés acuerdo, por ejemplo, con China tenés el acuerdo, sos parte de la iniciativa de la Franja de la Ruta, sos parte, te invitaron a los BRICS, no aceptaste, pero sí al Banco de Desarrollo. Bueno, no te dijeron, bueno, tenés que abrir todo. Es más, ya te digo, China se beneficia vendiéndote insumos para tu industria. Claro, con el proteccionismo. Con tu proteccionismo, claro. A China le viene bárbaro. Claro. O sea, mantenés tu industria y yo te vendo... Insumos industriales. Porque ellos venden... Maquinaria industrial. Ellos son la industria de la industria. Claro. O sea, ellos son la factoría de la industria de la industria, son ellos. Sí. También. Después te pueden vender el terminado, si vos querés. Y te lo van a hacer con mucha competitividad. Claro. Pero... Y tienen todas las calidades. Y vos tenés que armarte una articulación global metiéndote, ¿no? En eslabones
de cadenas que te permitan tener mayor valor agregado. Nosotros tenemos desarrollo, por ejemplo, en biotecnología. Bueno, ahí tenemos un nicho fuerte. Nosotros tenemos que hacer minería, pero tenés que armar una empresa estatal de minería. Bien. Que sea conductora de ese proceso. Hasta Chile, la Chile neoliberal, en parte el éxito es por una desigualdad brutal, pero digamos que se pudo sostener ese neoliberalismo chileno la caja, con Codelco. Claro, la caja está ahí. Si nosotros tenemos hoy un vaca muerta que nos da posibilidad de, bueno, podemos exportar hidrocarburos y nos recuperamos en ese sentido, después hay que ver el esquema, pero fue por YPF. Fue gracias a la nacionalización de YPF que condujo ese proceso. Entonces vos tenés que tener una minera nacional desde el cual también orientar inversiones extranjeras, pero generar valor agregado, generar desarrollo científico, curvas de aprendizaje. En ese sentido hay que aprender de los chinos o de otros emergentes. Que no hicieron, nadie aplicó ni consenso de Washington ni neoliberalismo. Dijeron, China, ¿vienen las inversiones extranjeras? Bárbaro, vengan. Hacer joint venture, como dicen ellos, o asociación. Viene Ford, yo pongo una automotriz china. Esa automotriz china por ahí no podía ni producir triciclos hace 50 años. Y hoy te produce autos y te exporta autos al mundo. Es decir, con asociaciones. Ahí nosotros tenemos... Está bien, los chinos pueden decir, bueno, vos no tenés ese infernal mercado de mano de obra que era tan atractivo en China, ¿no? Bueno, pero tenés otras cosas. Por ejemplo, bueno, es decir, tenés grandes capacidades una enorme capacidad para decir, tengo minerales, pero no nos regalemos los minerales, no hagamos enclave. Porque hay una diferencia muy grande, yo sostengo siempre, que es no regalar los minerales, ¿no? Y no regalar el trabajo. Porque una cosa es bien vender la materia prima, ¿no? Que estamos hablando de una colonia próspera, y otra cosa es desarrollar industrialmente la materia prima. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Nosotros creo que tenemos que viajar, por ejemplo, en el tema del litio, tenemos que viajar hacia una unidad regional en el triángulo del litio para que el litio no salga más de materia prima, no para mejor venderlo, no para decir, che, vamos a cobrar todo el 40, y así nos hacemos todos millonarios. Las dos cosas hay que hacer, porque una cosa fundamental de la dependencia es que los commodities tienen precio estándar y los productos de valor agregado, maquinaria, gran tecnología, tienen precio de monopolio. Entonces vos perdés en la guerra. Entonces, ¿qué discutió, por ejemplo, la OPEP que fue fundamental? El precio del petróleo. Bueno, no voy a regalar esta materia prima, porque eso es clave para después cómo se distribuye el valor, la riqueza en relación a esa materia prima. ¿Quién se la apropia realmente? No quién la vende. Entonces vos tenés que tener capacidad de apropiación de esa riqueza. Una forma de apropiarse es con precio. De hecho, un boom latinoamericano muy fuerte, que vos redujiste pobreza y todo, incluso sin cambiar en gran medida algunos de los modelos de desarrollo, fue con el boom de los commodities. Altos precios te permitió ingreso de mucha cantidad de riqueza. Hay que ver después qué haces con eso. Claro, porque la experiencia de América Latina, de Chávez, entonces, de Argentina, de Kirchner, es mejor vender, o sea, aprovechar un gran precio, tener un crecimiento y que después te levantaste un día y no está más 600, bueno, está 250 ahí está. La tonelada. ¿Me entendés? Y se levantaron en Venezuela y dijeron, no está más 135, está 35 ahora. Entonces, ¿eso por qué no te va a pasar con el litio con el día de mañana? Bueno, si haces una OPEP del litio tenés más margen porque como tenés tan grandes reservas sos un oferente clave. Ahí tenés más capacidad de maniobra. No lo tenés en el caso de la soja o no lo tenés en el caso del petróleo. Aunque ahora en el caso del petróleo está la OPEP más Rusia que manejan el 60% de la exportación de petróleo y por eso mantienen precio. Pero bueno, vos tenés que agregar a eso, decir, bueno, yo como me doy una estrategia de desarrollo en relación a eso. Y ahí entran en juego las empresas estatales estratégicas en la semiperiferia. Vos, todos los países que vos fíjate que son emergentes, tienen, hasta incluso Brasil, grandes, con el caso Petrobras, es paradigmático, sí, grandes empresas estatales estratégicas que orientan el desarrollo. Hacen, por ejemplo, una gran cosa que hizo Brasil en 2010 con la ley de hidrocarburos fue nacionalizar un poco más petroleros, pero además que gran parte de la renta del petróleo del presal vaya a desarrollo
en industria naval feroz que hizo Brasil, en nuevos materiales, en el plan nuclear, entonces, en tecnología. Entonces hizo que la renta del presal parte vaya. Después eso en parte se deshizo con Temer y Bolsonaro, pero bueno, pero eso fue un impulso grande. Entonces, es decir, utilizo esa renta para inversiones en tecnología, en desarrollo tecnológico, en curva de aprendizaje, es decir, en aumentar capacidades estatales y sociales estratégicas. Porque vos lo que tenés que hacer es, en 6 dimensiones de poder hoy fundamentales: tecnología, moneda y finanzas, manejo de recursos naturales, defensa, plataforma de información y comunicación, y identidad cultural o cultura y matrices de pensamiento. En esas 6 dimensiones vos tenés que construir capacidades estatales y sociales, estratégicas, que te permitan, digamos, encarar las tendencias de la actual transición para convertirlas en una oportunidad tuya y no que te pase por arriba las tendencias. Porque ese es el problema. Una de las tendencias fundamentales es la revolución científico-técnica actual, ¿no? Científico o tecnoproductiva. Porque ya mucho es más tecnoproductiva. Pero bueno, esa revolución tecnológico-productiva que se está generando, a vos te genera un desafío, porque si vos no tenés capacidad de encarar esa revolución, te vas a periferializar. Ya nos pasó. Claro. No está pasando. Entonces, vos tenés que tener capacidades sociales y estatales para encarar eso, para enfrentar esa tendencia, pero de forma positiva, que te contribuya al desarrollo. ¿Y qué sujeto económico en la Argentina enfrentaría eso? ¿Quién llevaría adelante esto? El Estado, por un lado. Sí, pero por el otro, el Estado es una gran mediación también. Es un como un Estado promotor, como un Estado que dé un espaldarazo. Que también, en el sentido de que no es un sujeto en sí mismo, porque tener un sujeto social. Sí. Voy a decir, explícame. Cuando vos pensás Estados Unidos hasta la Guerra Civil era una semiperiferia próspera del Reino Unido, que exportaba algodón para Gran Bretaña, sobre todo del sur, terrateniente del sur. Con un ingreso per cápita alto, con un mercado interno interesante, pero sobre todo era una semiperiferia dependiente y subordinada a los británicos. ¿Qué resuelve la guerra civil, el norte contra el sur? Bueno, el sur, que eran los grandes terratenientes de las plantaciones, que tenían esclavos y que vendían el algodón para los británicos, querían seguir siendo una semicolonia británica, sin desarrollo. El norte, que era la burguesía industrial, sectores de pequeña burguesía, y también la burguesía financiera del noreste de Nueva Inglaterra, ¿no? de Nueva York, de Boston, ¿no? El núcleo de los yanquis, digamos, lo que llaman los yanquis, bueno, encabezó un proceso de revolucionario, industrialista, claro, de un capitalismo autocentrado. Bueno, eso fue a la guerra. Ahora, había 2 sujetos ahí. Una burguesía industrial y un conjunto de articulaciones y de élites políticas y ideológicas del norte versus los terratenientes esclavistas del sur. Entonces, vos también necesitas sujeto social. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, eso lo resuelven los pueblos, digamos. Acá hay sujetos. Vos tenés un pequeña y mediana burguesía industrial, trabajadores sindicalizados, de los más grandes que hay, o sea, de las más altas tasas de sindicalización del mundo, importantes movimientos sociales, sectores productivos en general que tienen ciertas capacidades muy interesantes, emprendedores, es decir, hay intelectualidad, ciencia y tecnología, hay fuerzas vivas. Lo que para mí le falta a eso es una orientación político-estratégica. Bien. Y quizás ciertas orientaciones político-estratégicas que funcionaron en el momento quedaron truncas o quedaron o viejas o quedaron sin capacidad de resolución. Sí, yo creo que a partir de 2013 empieza a tener un cuello botella ese proceso que se empezó a dar con el kirchnerismo desde el 2001-2003. ¿Pero por qué? Bueno, por varias razones. Una, nos pasa otra vez, nos quedamos con un problema de escala, no logramos
construir, consolidar esa integración que nos dé otra escala, para aguantar en términos económicos un momento complicado de baja de precio de commodities, más presiones, pero también escala geopolítica. Entonces no armamos lo que se tenía que haber armado en ese proceso y bueno, ahí tuvimos un problema. Después, yo creo que nosotros tenemos que ir a una tasa de inversión enorme si querés ir a un proceso de desarrollo muy fuerte. Y esa tasa de inversión enorme implica también no tanto consumo. Entonces, en un momento entramos en una dinámica, los proyectos nacionales populares en América Latina, de consumo, y eso es legitimidad. Yo creo que hay que ser más estructuralista y menos keynesiano a veces. ¿Y no hay forma de llevar un proceso paralelo? Por ejemplo, pienso en desarrollo de la década del 40, en donde con el consumo venía la industria liviana. Porque... Sí, pero son por eso las dos cosas. Pero vos necesitas mucha inversión, porque si no, en un momento el consumo te empieza a demandar divisas, dólares. Claro. Porque importás cosas. Empezás con la pelea esa. Y va con eso y la gente quiere comprar celulares. Y celulares son más divisas. Y en un momento no tenés divisas. Y vas al cepo. Bueno, está bien, yo estoy de acuerdo en la idea de administrar divisas y tu prioridad es la producción. Pero bueno, llega un momento que no te da y que no tenés una industria y un sector productivo que tenga capacidad de producir los bienes de acuerdo a eso. Aparte, tampoco puede ser ultraproteccionismo porque te vas de la ecuación de productividad, o sea, empiezas a ser muy ineficiente. Yo creo que estamos en otro mundo ya. Yo creo que tenemos que encontrar un lugar en el mundo. Pero tenemos que hacernos el lugar en el mundo. Sí. Y como región. Política industrial muy fuerte y con política tecnológica y científica y aprovechando mucho más el tema de recursos naturales. Yo insisto, vos podés exportar recursos naturales. Pongamos el caso de Rusia. ¿Rusia qué exporta? Gas, petróleo, trigo, gas. Fertilizante. Ahora, ¿qué tiene también? ¿Qué fue reconstruyendo Putin? Por más que no sea nuestro modelo, no creo que sea nuestro modelo Rusia, pero es para ponerlo de ejemplo de sentido que pero ¿cuáles son algunas diferencias fundamentales de Rusia que le permite pararse de otra manera y manejar otros recursos y tener otro nivel de desarrollo? Una, produce petróleo y gas, pero lo produce con sus empresas insignia. Tiene dos empresas estatales, Gazprom y Rosneft, gas, petróleo, que eso le permite manejar la explotación de ese recurso natural. Después tenés inversiones extranjeras, empresas locales, privadas, pero ahí hay dos gigantes que además son gigantes mundiales. Entonces, porque ¿cuáles son las actividades también que tienen mucho valor agregado? La comercialización global, comandar ese proceso productivo, ¿no? Desarrollar espalda financiera en función de eso, hacer exploración, tener ingenieros. Porque vos ya, si vos pones, no es que no está a la vanguardia del desarrollo tecnológico producir gas y petróleo, pero es una industria de mediana complejidad que tiene buenos salarios. Mirá YPF, destilería acá, donde muchos de mis amigos, de mis familiares trabajan. Destilería acá en La Plata, o entre Berisso y Ensenada. Bueno, son buenos salarios, estás produciendo combustible, Bueno, ahí tenés eslabones industriales interesantes, pero ahí comanda. Parte de esa renta además va, en el caso de Rusia, a complejo de defensa, al sector tecnológico, financia. Es decir, no es que el problema es meramente exportar recursos naturales. El problema es cuando vos encima que exportás solamente recursos naturales, lo haces como una economía de enclave. No, claro. Tomate un trago porque de verdad que venís sin tomar nada y estás hablando todo. Che, no, te pregunto esto. Yo te entiendo a lo que vas. Pero, por ejemplo, te pregunto, en Rusia, ¿hay desempleo? ¿Y dónde está? ¿Qué está dando empleo en Rusia? ¿Entendés? Porque yo no creo que la exportación de materias primas, por más que tenga algunos enclaves de desarrollo industrial y que sean muy bien pagos, termina de resolver el empleo para 700 millones, ¿son los rusos? No, 146 millones. 146. No, ese es un problema de Rusia, que es una población chica. Me quedé con otra población. Sí. No, en el máximo, en el pico, cuando era la Unión Soviética toda junta, llegaron a 300 millones.
estaban por ahí, estaba más empardado con Estados Unidos el número, o más cercano, ¿no? O sea, Son pocos. ese es un problema. Incluso tenían el problema que tienen muchos los países del norte global, también asiáticos, que es la caída de la población, ¿no? Ahora lo estabilizaron eso. Sí, son pocos y están concentrados en Europa, o sea, en la parte europea de Rusia, en la parte occidental. El 80% está entre Su economía hoy como que la resuelven con lo que es la producción de materia prima y el complejo industrial. Y deben tener... Tiene industria, ¿sí? Aparte producen trenes, tienen la industria nuclear, que son vanguardia, su complejo, todo lo que es defensa. Ellos son los segundos exportadores de armas del mundo, es Rusia. Bueno, ahí está. Está el valor agregado. Eso es primera línea. Claro. Cuando vos producís armamento que se exporta, es primera línea. Pero sí, a ver, ellos son, por ejemplo, toda la industria aeroespacial, son grandes jugadores en fabricación de motores para la industria, la cuestión aeroespacial. Bueno, tienen un desarrollo. Está bien, por ahí no tocan las ramas más fuertes de la tecnología de punta de la actualidad. Quizás o en unas poquitas ramas sí, pero en general no está al nivel, no compite con la primera línea, pero está ahí. Pero lo que quiero decir es que por ahí, no sé si... Ejemplo de Rusia o incluso hasta ejemplos nuestros históricos. O sea, vos podés agarrar Japón, vamos, en vez de Rusia poner Japón. ¿Cómo? En parte se desarrolló Japón, de Revolución Meiji, haciendo de la renta del cobre que ellos tenían, metiéndola con un enorme proceso de inversión. Entonces vos necesitas mucha inversión. Volviendo al punto, digamos. Mucho más inversión, tasas grandes de inversión, del más del 25% del PBI, necesita que sea inversión. Ya sabes de qué te voy a preguntar, ¿no? ¿De dónde la vamos a sacar? Bueno, por eso te digo, parte de ese flujo. ¿Qué sector va a poner esa plata? Parte de flujo. Bueno, vos decís la energía se puede llegar a... Y vos vas a tres grandes complejos, ¿no? Exportadores más allá del agroganadero, ¿no? El agrícola ganadero, que es minerales, energía. Ahí la discusión es cómo lo haces. Si lo haces como periferia, como semiperiferia o como centro. ¿Cómo sería? O sea, puede ser un enclave que produce sin ningún tipo de valor agregado, viene la transnacional, la multinacional, te deja los pasivos ambientales, se lleva todo, no deja nada. ¿No? Ese modelo. Nosotros tenemos más el perfil semiperiferia. Hacemos algunos eslabones acá, parte del proceso productivo. Los que están enganchados a ese proceso productivo es clase media alta o está... ¿no? Entonces tenés el típico estructura social heterogénea en la semiperiferia, ¿no? Entre los que están enganchados en los eslabones, en lo que funciona y funciona para el mercado mundial y tiene competitividad, entonces tiene buenos salarios, y lo que no, tenés la estructura partida. Brasil le pasa lo mismo. O sea, es típica estructura de semiperiferia eso. La estructura social heterogénea. Bien. Y partida, y con mucha desigualdad. Porque tenés el proceso productivo de baja productividad, de poca tecnología, poco valor agregado, salarios bajos, de periferia, pero tenés lo otro que funciona para el mercado mundial o que está atado a procesos más complejos y que te da otro... otro dinero. O haces centro, digamos, es minería a lo canadiense. Que tienen la bolsa minera, tienen las empresas mineras transnacionales, tienen la empresas tecnología. Transnacionales canadienses, pero con participación estatal. No, en el caso de Canadá es más de ese modelo anglosajón. Pero bueno, o el caso noruego. Noruega, viste todo el ejemplo, Noruega. El que paga las jubilaciones. Claro, vende petróleo en Noruega. Ahora, también, bueno, tampoco podemos ir a un extractivismo. Digamos, no, lo estamos hablando como para de dónde vamos a encontrar en eso, claro. la inversión. Sí, la plata para la inversión industrial. También de multinacionales, pero ¿en qué esquema lo metes a transnacionales y multinacionales? Bueno, si algo que compiten los países es por el capital circulante global. Eso es así. Y China lo supo hacer muy bien, y todos lo hacen. Vos no podés tener la cabeza de no.
el tema es, hasta Trotsky le recomienda en México a Cárdenas recibir inversión extranjera y tecnología, porque sin eso iba a ser muy dificultoso el proceso de desarrollo mexicano o el desarrollo de la industria petrolera. El tema es cómo lo haces. No le contaron a las troquitas acá. No, esa nunca la cuenta. No, pero en los escritos de Trotsky, digamos, para ponerlo, o la NEP leninista, digamos, para ponerlo, porque si no, viste, a veces por lo ideológico se pierde de vista lo estratégico. Sí, seguro. Ese es un gran problemón. No te escucho más porque... Y quedamos en discusiones ideológicas media pedorras, perdón por la palabra, pero... Chatas. El tema, por eso insisto, vos podés venir, haces economía de enclave, le regalas todo, pasivos ambientales, es un desastre. O no, decís, bueno, hagamos inversiones pero con empresa conjunta, con transferencia de tecnología, con asegurando una curva de aprendizaje para personal propio, para tus compañías, con una presencia muy fuerte estatal, con mucha regulación para reducir al mínimo el impacto ambiental. Y que eso te permita el desarrollo de las áreas de mayor valor agregado. Que nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos mucho formación de recursos de personas, de recursos humanos. A mí no me gusta mucho la palabra recurso humano porque cosifica al ser humano. Pero a veces uno lo dice sin querer porque está formado así. Pero, viste, lamentablemente, deformado más que... Pero mucha capacitación de personas, que eso también nos dio la educación pública, que con todos sus problemas y todo, pero tenemos ahí un baluarte. Y eso se refleja en lo que tenemos de exportación de software, no es casualidad. O industria del conocimiento. Bueno, ahí tenemos un nicho. Ahora, eso otra vez, vos podés ser una semiperiferia que vende salarios baratos en dólares para programadores. Entonces, claro, $1.000 en un programador, espectacular. O 2.000. Listo, o sea, es un negocio. Pero para empresas transnacionales, o ir hacia otra ecuación, armar otras capacidades propias, estratégicas. Me río porque lo nombraste a Manes hace poco y dijo, lo que pasa es que nosotros está muy lindo lo de hacer dibujito para el exterior, pero no podemos hacer todo dibujito para el exterior. Sí, ahí hay un tema. Bueno, eso es bueno, porque eso te da ingresos. Vos ya sos, insisto, es un nicho más, pero... Es un nicho, pero vos... No resolvemos el tema del trabajo. Armar con ARSAT grandes empresas de tecnología. De software, de informática, de servicios tecnológicos, de otra escala, y ahí metes otras capacidades. Después tenés la industria que te genera mucho laburo, que la podés sostener no con un mero proteccionismo, viste, a la... Ultranza. Claro, pero sí en una escala regional. Yo creo que ahí hay una salida. Que son industrias, las tradicionales, ¿no? Que la textil, la metalúrgica y otras que dan mucho laburo, que son menos competitivas, pero la podés sostener en una ecuación. Y empezar a darle más productividad con una escala regional. Hay algo que decía Presbich, que decía la primera época de Perón, que estaban viendo lo mismo, de distintas concepciones ideológicas. Raúl Presbich, que no es de mis máximos ídolos, pero para que se entienda, para sacarlo de esa cuestión, porque si no quedamos también encasillados, no podemos leer a nadie, porque si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, una pavada. Y hay algo que decía, claro, que tenía razón Presbich. Después quizá uno no estaba tan de acuerdo en cómo lo quería solucionar, aunque es muy interesante el Presbich de los 80 en ese sentido. Si en el capitalismo periférico que tenemos nosotros queremos resolver la industrialización, la sustitución de importaciones, haciendo lo mismo en Brasil, en Argentina, en Chile, no va a dar. No. Van a ser todas industrias poco competitivas, mirando al mercado interno, que está bien, por ahí te genera algo laburo, pero tenés que hacer algo más regional. O sea, donde voy a decir, si acá hago tornillos, acá hago tuercas, por así decirlo. Así. Sí. Con una división del trabajo, con una complementación, con cadenas viste, compartidas de valor. Eso es como algo básico que nunca lo pudimos resolver del todo. Y el Mercosur no lo resolvió eso, lamentablemente. Es una punta, es una base que tenemos para... Porque yo tengo siempre una crítica. Siempre estos armados no se sientan a pensar esto.
Entonces, bueno, hacemos un libre comercio acá, hacemos una protección en determinada región, pero no se sientan a pensar, bueno, vos producís esto, yo produzco esto, tal produce tal cosa, lo vamos a comprar a tal, lo vamos a comprar juntos, para así negociamos el precio, lo vamos a traer a partir con intervención estatal, entre 3, 4, bueno, el Banco del Sur, ¿me entendés? A veces no es que no se sientan, pero no lo resolvemos. Claro. Porque no es que lo que yo estoy diciendo, qué genialidad. ¿Sabes la cantidad de gente que lo pensó? Mucha, de todos los lados. Pero no lo resolvemos. Aparte tenemos la contratendencia de eso. ¿Cuál es la contratendencia? Nosotros con Brasil competimos haciendo soja. Competimos, o sea, y como competimos en la exportación de commodities, eso no te separa, te desintegra. Y si encima vos... ¿Qué es una de las cosas más integradas que tenés al nivel del Mercosur? La industria automotriz. Pero la industria automotriz son todas multinacionales. No tenés ni una ahí que te permita decir, bueno, yo tengo multinacionales, pero tengo una industria automotriz conjunta brasileño-argentina, o del Mercosur, paraguaya, uruguaya y ahora boliviana, que es clave que esté Bolivia también ahí, acá, y que esté Venezuela también. Bueno, y ahí, con una industria automotriz conjunta, claro, porque vos planificás, bueno, hago este eslabón acá, este eslabón allá, esto lo importo porque no me da la competitividad, es preferible traerlo de China o de la India o de Europa del Este, ¿no? Sí, sí. Pero armar una marca, porque eso es clave. ¿Qué están haciendo los chinos? ¿Por qué el norte global está como loco por medida ultraproteccionista? Porque está yendo por los eslabones de alto valor agregado, ¿no? O sea, pero aparte, no está dejando nada. Con marca propia, claro. Porque ya es con automotrices propias, con empresas de teléfonos propias, marca propia. Y con costos que... Con costos que te aniquilan. La escala. La escala, que es fundamental. La escala, pero también, bueno, la organización social que tienen ellos. Esa mezcla de socialismo y mercado les funciona muy bien. Tiene mucho, digamos, de una resolución pragmática de esa tensión, ¿no? Entre... ¿Qué tienen los chinos o sudeste asiático, aparte de la escala, que hace que los productos sean tan... ¿Qué otra cosa tiene? Porque yo sé que por ahí es eso, pero ¿qué otra cosa más tienen que lo hace? Por ejemplo, pienso en el IVA. Nosotros tenemos un impuesto al valor agregado. O sea, imponemos el valor agregado. Sí. Nos paramos arriba del valor agregado. Nuestra estructura tributaria es horrorosa. Entonces ya te digo cosas... horrorosa. Claro, y la energía, el costo de la energía, todas esas cosas que son... Por ahí decir que no es lo central, pero hacen a un número final de que te vuelven no puedes competir con nada. No, sí. No por nada eso fue parte de las reformas tributarias de los 90. Nosotros tenemos toda esa herencia noventista, neoliberal, que no la sacamos encima. Claro. La propia Constitución. Estamos encerrados ahí en un problema que tenemos que salir. Y China, tiene muchas cosas, ¿no? Primero, ellos fueron la fábrica del mundo, entonces saben cómo ser otra vez. O sea, hay algo ahí de la historia, la cultura, y vos lo ves en la capacidad de trabajo que tienen, que es infernal. Nosotros también tenemos memoria industrial, ¿eh? No, ni hablar. Pero bueno, ellos tienen eso. Después, hay algo que es clave de ese modelo chino. Ellos resignan tasa de ganancia. O sea, en el modelo occidental y cada vez más, por la financiarización, tiene un proyecto muy a largo plazo. De la ganancia es clave. Por eso China, cuando dicen China capitalista, sí, guarda un poco, porque no es tan así. O sea, existe capital, ¿no? Y relación de producción capitalista también, pero es más complejo que eso. Porque el núcleo de la economía china son grandes conglomerados públicos estatales, pero que compiten en el mercado, como si fueran una privada, pero como son estatales, funcionan también bajo la planificación estratégica, objetivos públicos, objetivos sociales, objetivos de desarrollo. ¿De qué producto? Contame ejemplos, automotrices. Sí, pero un montón. Por ejemplo, mira, el otro día una anécdota que está buena. Le dije, viste que Chile hizo una ley en relación al litio que era bastante como progresista, ¿no? O sea, en el sentido de...
Y un empresario chileno dijo, bueno, lo único que van a venir a invertir bajo esta ley son los chinos. ¿Y por qué? Dice, y porque a ellos no le importa tanto, por ejemplo, la tasa de ganancia. Ellos se quieren asegurar el litio. Claro. Y como hay muchas empresas estatales, no importa tanto ganar. Para ellos lo importante de esto es asegurarse el producto. Claro, proyecto a largo plazo de todo punto de vista. Y por ahí la ganancia la tienen cuando te venden el auto. Y después, y eso bueno, yo tengo un colega, un gran amigo que ahora está con Dilma Rousseff en el Banco de Desarrollo de los BRICS, que ahora cuando estuve allá en China, en Shanghái, me junté un par de veces con él y estamos dentro de un grupo de Claxo, compartimos un grupo de trabajo que yo co-coordino sobre China y el nuevo mapa del poder mundial. Y él es parte, Elías Yabur, y habla de economía de proyectamiento también, que también es una forma de pensar una forma superior de planificación, no una planificación de estilo soviético, digo antiguo, sino una planificación orientada al mercado. Y hay algo de eso. Hay un salto cualitativo en esa capacidad de entrelazar. Yo lo uso más en estas palabras. Para mí, China combina tres lógicas bien. A su manera, con su cultura, que tampoco hay que imitar, pero sí aprender algunas cosas. Que es la lógica de mercado para tener eficiencia en la distribución de recursos, y no despilfarrar, sino que sea bajo orientación de mercado, y ahí participan tanto lo público, estatal, como sectores comunitarios, como sectores capitalistas. La lógica estatal en la planificación estratégica, en la definición de objetivos, en la armonización de sectores, en limitar a los sectores capitalistas en sus prácticas depredatorias o sus prácticas disruptivas del orden social. Por ejemplo, ahora con la burbuja inmobiliaria, cómo interviene el Estado en eso. Bueno, o en decir, bueno, tenemos que ir hacia allá, tenemos que producir autos eléctricos. Bueno, no tenemos capacidad de producir auto eléctrico ahora, como definieron China en 2012 o 2013. Tenemos la vanguardia está allá. Bueno, el sector estatal te va a poner subsidios a esto, pero no para que vos eternamente seas subsidiado, sino para que ganes competitividad, para que desarrolles con mucha exigencia, con mucho apriete. Con metas, ¿no? Con metas. Y tienes sectores públicos y sectores privados. Entonces, pero ahí hay una intervención estatal. Y después también una lógica comunitaria, que es decir, bueno, yo tengo que preservarte todo el empleo. No puedo haber desempleado. Y no puedo hacer una reconversión. O este sector no sirve, bueno, entonces lo remato. No. Porque si me da empleo, tengo que sustituirlo por otro que me genere esa cantidad de empleo. Claro. Entonces hay una combinación contradictoria, porque hay conflictos también eso. Y sí. No es que color nada rosa. Es así nomás. No. Nada es sin tocar, pisar algún entonces, callo. bueno, ahí nosotros tenemos otra sociedad, otra cultura, tampoco, y no hay que imitar, pero sí hay que aprender cosas. Sí, iba ahí orientado. Estados Unidos, mira, fíjate que ahora está impulsando, decían libre mercado. Nunca fue tan así. Primero, el Estado estadounidense siempre tuvo un rol protagónico en materia de inversión, desarrollo industrial. Bueno. Y hoy por hoy, no sé, la ley de chips, ¿no? Para producir semiconductores dentro de Estados Unidos con subsidios multimillonarios. Entonces, o el rol que tiene el complejo industrial militar del Pentágono en el desarrollo de tecnología es infernal en Estados Unidos. Mira, yo cuando estuve allá en 2021, que hice un par de meses, estuve laburando, haciendo una estancia en la Johns Hopkins, en la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore. Me contaba una anécdota, un colega que estaba ahí, dice, ¿sabés que nuestro rector, que cobra $3 millones por año, el rector, ¿no? Aparte, dice, no puedo entrar al laboratorio de física porque es secreto de Estado. O sea, supuestamente una universidad privada, y ese laboratorio de física está estrechamente relacionado también con cosas de la defensa y de la seguridad. Maneja el Pentágono el laboratorio de física. No sé si lo maneja, no sé cómo es realmente, pero viste, yo me reía un poco, así que le quería sacar que me explique un poco más, pero tampoco me explicaba mucho. Pero de hecho había un edificio de la Army, del ejército, dentro del campus de la universidad. Buenísimo. Y me decía, la universidad privada liberal de la costa este de Estados Unidos. Sí. Y yo decía, acá está el Estado por todos lados. Y otra cosa,
Google tiene 5.000 contratos con el complejo, con el Pentágono. O algo así era el número, ahora no quiero, ¿viste? Pero yo creo que siempre digo, Norteamérica es como un gran faro de todo su camino. Hoy ya no, pero todo su proceso nacionalista, de construcción de cultura. Mazzucato lo dice, mira, en un libro, bueno, ahora está bastante de moda, ¿no? Mazzucato, esta mujer economista, medio heterodoxa, que habla del Estado emprendedor. Dice, y lo cita, bueno, O'Sullivan, el actual asesor de seguridad nacional de Biden, lo dice muy claramente en los últimos discursos. Dice, entre el 40, el 45 y el 60% del gasto en investigación y desarrollo post-45 lo hizo el Estado. Sí, está ese videito que circuló del iPhone. Hay foto atrás de Stalin. Sí. Digo, y sí, o sea, está el videito del iPhone que te dice todas las posibilidades que tiene el iPhone y todas todo desarrollo los servicios que tiene. Internet, todo. láser, microondas. Todo pensando, está bien, la cuestión siempre y ahí te das cuenta, la cultura anglosajona y occidental anglosajona, el armamento, ¿viste? Hay una cuestión ahí, ¿no? La guerra, el armamento, lo militar es siempre lo clave. Sí. Porque es como dice Huntington, nuestra capacidad fue la violencia organizada. O sea, fue lo militar lo que dio la gran diferencia. Que es todo un sistema organizado en torno a lo militar, no es solo lo militar. Pero ahí hay una clave. Desde que existe Estados Unidos, que 1776, ¿no? En adelante son 250 años, 220 estuvo en guerra. Es un país que tiene, ¿no? Como los británicos, la guerra como... Es su normalidad. Ellos están en guerra. Es otro mambo, ¿no? También al nuestro y otro al chino. Chinos son sociedades agrarias que vienen del espíritu antiguerrerista, digamos. La armonía. Fíjense que el confucianismo, o hasta incluso su estrategia militar. Sun Tzu es el arte de la guerra, que es cómo ganar una guerra sin tirar un tiro. Claro. O sea, para ellos, ¿viste? La clave es cómo ganar. La victoria total es sin desplegar armas. Ese es el máximo, digamos, ¿no? Del arte, sí. Del conductor, el que puede. Que es un poco lo que hacen en distintos tableros también ellos. ¿No? Ganan guerras sin ir a las armas. Por lo disuasorio, ¿viste? Y porque juegan a otro juego. Juegan al Waikid, ¿no? Como dice Kissinger. En vez de el occidente juega al ajedrez, ocupar el tablero, el enfrentamiento directo. Los chinos son el Weiqi, el Go, ¿no? Que es ese juego, el arte de la estrategia indirecta, de envolver al oponente, del cerco estratégico, de la estrategia a largo plazo, de la estrategia indirecta. Bueno, Gaby, la verdad que, como siempre, excelente. Nos llevamos siempre un montón de datos, un montón de cosas nuevas. Te hago una última pregunta de color, que estamos haciendo una última pregunta de color, que es que ¿qué posibilidad ves vos que en Argentina, en la región, en los próximos años aparezca alguna fuerza política, algún liderazgo o algo que lleve adelante todo esto que estamos charlando, que nos entusiasme de nuevo, que nos ponga en el primer plano mundial, que estemos haciendo esta entrevista en otra Argentina y en otra región? Bueno, creo que estamos en un interregno. A ver si se resuelve o no eso, ¿no? Creo que se tiene que construir ahora una nueva dirigencia. Nosotros, como Argentina, tenemos siempre una buena densidad social de nuestra sociedad civil, de nuestras organizaciones sociales, sindicales, empresarias, científicas, tecnológicas. O sea, hay vitalidad. Pero estamos, me parece, muy complicados, o hay una crisis muy fuerte en lo dirigencial, en cómo eso se expresa en cuadros políticos, en una estrategia, en proyectos de desarrollo. Estamos en ese momento, estamos muy mal, ¿no? Realmente. Estamos muy mal. Pero, bueno, con la posibilidad de salir de este atolladero en un escenario que es favorable. Es riesgoso el escenario. No es tampoco, la oportunidad, ¿viste? Medio, así dicho, medio, ¿no? Como light, ¿no? Como livianito, no, es una oportunidad histórica.
como discurso ya hecho. No, tenés un escenario propicio. Pero para aprovecharlo tenés que construir mucha fortaleza porque tenés que disminuir riesgos, tenés que soportar presiones, tenés que bancártela. O sea, esto, los que se desarrollan se la bancan. Claro. No existe. La cuestión... Sí, sin rasguño. Te la tenés que bancar, en muchos sentidos. Bueno. Entonces, estamos en eso. Creo que... yo estoy casi seguro, digamos, que va a surgir. Va a resurgir la cosa. Es nuestra generación, la que le toca. Sí. Sí. Porque desde acá a los próximos, ¿no? Sí. 20 años la cosa que se define. Vamos a ver, es una transición particular esta de poder, pero... ya entramos en la etapa de caos sistémico. A mí me gusta usar esa palabra ese concepto de Arrighi, Giovanni Arrighi, que llamaba, ¿no? estos periodos cuando hay un quiebre en hegemonía y una transición caos sistémico. Porque hay un sistema pero que entra en caos. ¿Pero a nivel nacional lo ves? No, a nivel global. Mundial. Sí, a nivel mundial lo que venimos charlando. A nivel mundial. Y acá también estamos en la misma casi. Sí, que sos parte de eso y parte de los que no están bien en ese sentido. Claro. Porque hay otros que en el caos sistémico están avanzando como locos. Pero lo que pasa es que nosotros, el caos sistémico global, lo estamos viviendo con caos sistémico interno. Entonces no tenemos algo definido y no podemos aprovechar el momento. Nos desorganizamos. Entonces, bueno, creo que se está buscando. Se está buscando. No por nada para mí, por ejemplo, hay muchas de estas entrevistas. ¿Viste? Y entonces, de gente más reconocida, menos reconocida. Pero que estamos pensando. Pero estamos todos pensando. Cada uno de su lugar chiquito, grande. Estamos todos pensando. Se trata, ¿viste? De, che, ¿cómo le encontramos el agujero al mate? Y son discusiones más sinceras que hace unos años, que no podías decir un montón de cosas porque te llevó, ¿viste? Era estabas de un lado del otro. Ahora todo, ¿viste? Sí. Ahora se pueden decir muchas más cosas. Todavía no todo, pero se puede decir. Y eso está bueno. Esto es como cuando te compras el auto, ¿viste? Y no le dejas tocar nada a nadie, es nuevo. Pero se te quedó ahí y pasó media hora, no pudiste hacer nada. Toca vos, deja tocar a todo el mundo. Y claro, si no anda. Y sí. Hace 10 años estamos estancados y eso no es casualidad. Yo le dije hoy, Europa, Japón está estancado desde el 2008. Nosotros estamos estancados desde el 2014. No es casualidad eso. No hay crecimiento económico. Sí, todo lo que son Occidente y sus periferias inmediatas están muy mal. Estados Unidos es el único que, bueno, imprime dólares, tiene otra capacidad, es el viejo hegemón. Claro. Nosotros tenemos que salir de ese esquema. La dirigencia tiene que entender eso. Por derecha e izquierda, incluso. O sea, no te estoy diciendo... Tienen que entender que esto es más complejo que derecha e izquierda. Está jugando, viste, otra cosa. Es otro partido. Sí. Y bueno, pero hay una inquietud para avanzar. Bueno, el que estábamos tomando se vino de la casa. Termino la copa, sí, termino la entrevista y termino la copa. Así que bueno, te vamos a regalar uno, que hacemos acá el regalo en el gran proyecto argentino. El gran proyecto argentino, Merlot 2022, Bodega Villar y Asociados. Así que bueno, Gaby, muchas gracias, che. Bueno, muchas gracias. Lo disfrutaré también el vino ahora este fin de semana. Espero que sí. Gracias.